Hola, hola. Estamos en el día 66 del reto 366 2024. Eso significa que a partir de mañana comenzamos o nos restan solamente 300 días más. Suenan un montón, pero ponte a pensar en un momento qué tan rápido se han ido estos 66 días. Y te vas a dar cuenta que eh, al final del año terminaremos súper edificados con lo que hemos estado aprendiendo el día de hoy. El devocional de hoy se llama El moho parece haber sido un gran problema. John el Grandullón llevaba más de 10 años viviendo en las calles de Londres. Antes de eso, había pasado más de 9 años en prisión. Le faltaba la mayor parte de su dentadura. Era adicto a la metadona. Su apodo en las calles de Londres era John el Grandulón, porque era un hombre enorme que alguna vez había servido en el ejército. John el Grandulón llegó hasta nuestro refugio nocturno para indigentes en HTV. Vino con su amigo John el Pequeño. A John el Grandulón le encantaba el albergue y apreciaba mucho a los jóvenes que lo cuidaban. Comenzó a asistir a la iglesia, participó en Alfa y se encontró con Jesús. Fue lleno del Espíritu Santo durante el fin de semana Alfa. Como resultado, abandonó las drogas. Dios cambió su vida por completo, de la desesperanza al gozo. De inmediato comenzó a hablarles de Jesús a sus amigos que vivían en la calle. Cada semana se presentaba en la iglesia con más amigos. En las calles de Londres le cambiaron el apodo de John el Grandulón a Juan el Bautista. Uno de los muchachos que John había conocido durante el fin de semana Alfa se dedicaba al negocio de inmobiliarios y le encontró alojamiento. Un dentista de nuestra congregación se ofreció voluntariamente a reemplazar los dientes que le faltaban. Se reconcilió con su madre y su hermana y ahora tiene una relación con sus nietos, a quienes aún no conocía. Seguir a Jesús transforma la vida. Él está cambiando continuamente y por completo la vida de la gente. Dios es un Dios de nuevos comienzos y de transformación. Transforma la desesperanza en gozo, dice el Salmo 30 del versículo 11. Vamos a leer el Salmo 30 del 8 al 12. Dice de la siguiente manera. Salmos capítulo 30 del 8 al 12. A ti clamo, Señor soberano, a ti me vuelvo suplicante. ¿Qué ganas tú con que yo muera, con que descienda yo al sepulcro? ¿Acaso el polvo te alabará o proclamará tu verdad? Oye, Señor, compadécete de mí. Sé tú, Señor, mi ayuda. Convertiste mi lamento en danza, me quitaste la ropa de luto y me vestiste de alegría, para que te cante y te glorifique y no me quede callado. Señor mi Dios, siempre te daré gracias. Dice el comentario, clama a Dios quien transforma vidas. Dios puede transformar tu vida. Él cambia el lamento en danza. Nos quita la ropa de luto y nos viste de fiesta. Todo esto ocurre cuando clamas pidiendo misericordia y auxilio. David clamó a Dios, sé tú, Señor, mi ayuda. Dios lo hizo. Has cambiado en danzas mis lamentos, me has quitado el luto y me has vestido de fiesta. Es sorprendente y maravilloso escuchar una historia tras otra de Jesús transformando la vida de la gente, sacándola de la desesperación, liberándola de las drogas, restaurando matrimonios y cambiando vidas, cambiando los lamentos en danzas y las ropas de luto en fiesta. No es de sorprenderse que David concluyera este salmo así. No puedo quedarme en silencio, te cantaré himnos de alabanza y siempre te daré gracias. Gracias, Señor, porque cuando te supliqué misericordia y clamé por ayuda me respondiste. ¿Cómo podría agradecerte lo suficiente por transformar mi vida por completo? Marcos 13 del 1 al 31. Vamos a leerlo.
Dice, cuando salía Jesús del templo, dijo a uno de sus discípulos, uno de sus discípulos, mira, maestro, qué piedras, qué edificios. ¿Ves todos estos grandiosos edificios? Contestó Jesús, no quedará piedra sobre piedra, pues todo será derribado. Más tarde estaba Jesús sentado en el monte de los Olivos frente al templo, y Pedro, Santiago, Juan y Andrés le preguntaron en privado, dinos, ¿cuándo sucederá eso y cuál será la señal de que todo está a punto de cumplirse? Tengan cuidado de que nadie los engañe, comenzó Jesús a advertirles. Vendrán muchos que usando mi nombre dirán, yo soy, y engañarán a muchos. Cuando sepan de guerras y de rumores de guerras, no se alarmen. Es necesario que eso suceda, pero no será todavía el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá terremotos en diferentes lugares. También habrá hambre. Esto será apenas el comienzo de los dolores. Pero ustedes cuídense. Los entregarán a los tribunales y los azotarán en las sinagogas. Por mi causa comparecerán ante gobernadores y reyes para dar testimonio ante ellos. Pero primero tendrá que predicarse el evangelio a todas las naciones. Y cuando los arresten, no se preocupen de antemano por lo que van a decir. Solo declaren lo que se les dé a decir en ese momento. Porque no serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu Santo. El hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo. Los hijos se rebelarán contra sus padres y harán que los maten. Por causa de mi nombre todo el mundo los odiará, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Ahora bien, cuando vean la abominación que causa destrucción, donde no debe estar el que lee, que lo entienda, entonces los que estén en Judea huyan a las montañas. El que esté en la azotea no baje ni entre en casa para llevarse nada. Y el que esté en el campo no regrese para buscar su capa. Ay de las que estén embarazadas o amamantando en aquellos días. Oren para que esto no suceda en invierno, porque serán días de tribulación, como no la ha habido desde el principio, cuando Dios creó el mundo, ni la habrá jamás. Si el Señor no hubiera acortado esos días, nadie sobreviviría, pero por causa de los que Él ha elegido, los ha acortado. Entonces, si alguien les dice, miren, aquí está el Cristo, o miren, allí está, no lo crean, porque surgirán falsos cristos y falsos profetas que harán señales y milagros para engañar, de ser posible, aún a los elegidos. Así que tengan cuidado. Se lo he dicho a ustedes todo de antemano. Pero en aquellos días, después de esa tribulación, se oscurecerá el sol y no brillará más la luna. Las estrellas caerán del cielo y los cuerpos celestes serán sacudidos. Verán entonces al Hijo del Hombre venir en las nubes con gran poder y gloria. Y Él enviará a sus ángeles para reunir de los cuatro vientos a los elegidos, desde los confines de la tierra hasta los confines del cielo. Aprendan de la higuera esta lección, tan pronto como se ponen tiernas sus ramas y brotan sus hojas. Ustedes saben que el verano está cerca. Igualmente, cuando vean que suceden estas cosas, sepan que el tiempo está cerca a las puertas. Les aseguro que no pasará esta generación hasta que todas estas cosas sucedan. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. Muy bien, el comentario de esta parte dice, mira la gran transformación hecha por Dios. Todo lo que experimentas ahora en términos de Dios transformando las cosas es apenas un anticipo de la gran transformación que sucederá cuando Jesús regrese. El templo de Jerusalén en la época de Jesús fue uno de los lugares más impresionantes del mundo antiguo. Aún así, Jesús vio más allá del esplendor terrenal de los edificios y supo que dicha gloria sería momentánea. En este pasaje insta a los discípulos a que miren más allá del esplendor arquitectónico y hace una serie de profecías sobre el futuro.
Transformación del templo. Al salir del templo, uno de los discípulos dijo a Jesús: «Mira, maestro, qué piedras, qué edificios». Jesús respondió diciendo que todo aquello sería derribado y apostilla. ¿Ves estos grandes edificios? Pues no va a quedar de ellos ni una piedra sobre otra, todo será destruido. Jesús profetizó la destrucción del templo, la cual sucedió en el año 70 después de Cristo. Tal vez era aquello de lo que hablaba al señalar: les aseguro que todo esto sucederá antes que muera la gente de este tiempo. Transformación cuando Jesús regrese. Las profecías de Jesús sobre la destrucción del templo no constituyen un acontecimiento aislado. Son características de todo el periodo que comprende hasta la segunda venida de Jesús y anticipan lo que sucederá al final. Él, por lo tanto, no limita sus palabras al futuro inmediato, sino llega hasta las profecías sobre el fin mismo. Jesús profetiza sobre los acontecimientos en torno a su regreso. Nos advierte, al aproximarnos al final de los tiempos, que las cosas irán de mal en peor. Habrá guerras y rumores de guerras, terremotos y hambre. Y estas cosas serán apenas el comienzo de los dolores. Lo peor está por venir. Se oscurecerá el sol y no brillará más la luna. Las estrellas caerán del cielo y los cuerpos celestes serán sacudidos. Justo antes del amanecer es la hora de mayor oscuridad. Pero luego de las horas más oscuras viene el nuevo amanecer. Dios transformará y enderezará las cosas con el regreso de Jesús. Entonces se verá al Hijo del Hombre venir en las nubes con gran poder y gloria. Él mandará a los ángeles y reunirá a sus escogidos de los 4 puntos cardinales, desde el último rincón de la tierra hasta el último rincón del cielo. Al hablar de la gran transformación que ocurrirá en los acontecimientos del futuro, Jesús también insta a sus seguidores a tener una transformación ahora en sus propias vidas. 3 veces anima a sus discípulos diciendo: tengan cuidado, y los anima a estar atentos, observando. Jesús quiere que dejemos de enfocarnos en las cosas incorrectas y procuremos prestar atención a 3 cosas. Primero, engaño. Advierte a sus discípulos que estén atentos a los falsos mesías que estarán particularmente activos durante los tiempos de guerra, terremoto y hambre. La persecución. Jesús dice que habrá una intensificación de la persecución, donde el mundo los odiará a ustedes por causa de mi nombre. Y tribulación. Así como el engaño y la persecución, los últimos días serán días de tribulación, como no la ha habido desde el principio. Frente a todo esto, Jesús asegura: no se preocupen de antemano por lo que van a decir, solo declaren lo que se les dé a decir en ese momento, porque no serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu Santo. El pueblo de Jesús es animado a estar vigilante con la certeza de que Dios tiene el control de esos acontecimientos y de que Jesús regresará para poner todo en su lugar. Gracias Jesús, porque vas a regresar. Gracias porque aunque viniste por primera vez en debilidad y deshonra, regresarás con gran poder y gloria. Levítico 14 del 1 al 57. Vamos a leerlo. El Señor dijo a Moisés: esta es la ley que se aplicará para declarar pura una persona infectada. Será presentada ante el sacerdote, quien la examinará fuera del campamento. Si el sacerdote comprueba que la persona infectada se ha sanado de su enfermedad, mandará traer para la purificación de esa persona 2 aves vivas y puras, un pedazo de madera de cedro, un puño escarlata y una rama de hisopo. Después, el sacerdote mandará degollar la primera ave sobre una vasija de barro llena de agua de manantial. Tomará la otra ave viva, la madera de cedro, el paño escarlata y la rama de hisopo, y mojará todo esto junto con el ave viva en la sangre del ave que fue degollada sobre el agua de manantial. Luego rociará 7 veces a quien va a ser purificado de la infección y lo declarará puro. Entonces dejará libre a campo abierto el ave viva. El que se purifica deberá lavarse la ropa, afeitarse todo el cabello y bañarse. Así quedará puro.
Después de esto podrá entrar en el campamento, pero se quedará fuera de su tienda de campaña durante 7 días. Al séptimo día se rapará por completo el cabello, la barba y las cejas. Se lavará la ropa y se bañará. Así quedará puro. Al octavo día, el que se purifica deberá traer 2 corderos sin defecto y una cordera de 1 año, también sin defecto. Como ofrenda de cereal traerá 3/10 partes de un efá de harina refinada, amasada con aceite junto con un log de aceite. El sacerdote que oficia en la purificación presentará ante el Señor a la entrada de la tienda de reunión al que se purifica y a sus ofrendas. Después el sacerdote tomará uno de los corderos y junto con el log de aceite lo ofrecerá como sacrificio por la culpa. Lo mecerá ante el Señor, pues se trata de una ofrenda mecida. Después degollará al cordero en el lugar santo, donde se degüellan las víctimas del sacrificio por el perdón de pecados y de holocaustos, porque el sacrificio por la culpa, al igual que el sacrificio por el perdón, pertenecen al sacerdote. Se trata de algo sumamente sagrado. Luego tomará el sacerdote un poco de sangre del sacrificio por la culpa y la untará en el lóbulo de la oreja derecha, en el pulgar de la mano derecha y en el dedo gordo del pie derecho del que se purifica. El sacerdote tomará un poco de aceite y se lo echará en la palma de la mano izquierda. Mojará el índice de la mano derecha en el aceite que tiene en la palma izquierda y rociará el aceite 7 veces ante el Señor. Luego del aceite que quede en la mano, el sacerdote untará un poco en el lóbulo de la oreja derecha, en el pulgar de la mano derecha y en el dedo gordo del pie derecho del que se purifica, sobre la sangre del sacrificio por la culpa. El sacerdote derramará sobre la cabeza del que se purifica el aceite que quede en la mano. De este modo, celebrará ante el Señor el rito para pedir el perdón a favor de él. A continuación, el sacerdote ofrecerá el sacrificio por el perdón, pidiendo el perdón por el que se purifica de su impureza. Hecho esto, degollará la víctima del holocausto y la ofrecerá en el altar junto con la ofrenda de cereal. Así obtendrá el perdón por él y lo declarará puro. Si el que se purifica es pobre y no tiene para comprar lo requerido, tomará como sacrificio por la culpa un solo cordero, el cual será mecido para obtener el perdón de sus pecados. También llevará como ofrenda de cereal la 10ª parte de un efá de harina refinada amasada con aceite y un log de aceite, junto con 2 tórtolas o 2 pichones de paloma, según lo que pueda pagar, uno como sacrificio por el perdón y otro como holocausto. Al octavo día los llevará a la entrada de la tienda de reunión ante el sacerdote para su purificación en presencia del Señor. El sacerdote tomará el cordero del sacrificio por la culpa junto con el aceite y los mecerá ante el Señor, pues se trata de una ofrenda mecida. Después degollará el cordero del sacrificio por la culpa, tomará un poco de sangre y la untará en el lóbulo de la oreja derecha, en el pulgar de la mano derecha y en el dedo gordo del pie derecho del que se purifica. El sacerdote se echará aceite en la palma de la mano izquierda y con el dedo índice de su mano derecha lo rocerá 7 veces ante el Señor. Luego, al que se purifica, el sacerdote le untará un poco de aceite que quede en la mano. Se lo untará en el lóbulo de la oreja derecha, en el pulgar de la mano derecha y en el dedo gordo del pie derecho, allí donde puso la sangre del sacrificio por la culpa. El aceite que quede en la mano lo untará en la cabeza del que se purifica y así obtendrá el perdón de sus pecados ante el Señor. Luego ofrecerá las tórtolas o los pichones de paloma según lo que pueda pagar el oferente, uno como sacrificio por el perdón y otro como holocausto, junto con la ofrenda de cereal. Así el sacerdote obtendrá ante el Señor el perdón de pecados en favor del que se purifica.
Esta ley se aplicará a la persona que haya contraído una infección cutánea y no tenga para pagar las ofrendas regulares de su purificación. El Señor dijo a Moisés y a Aarón: si al entrar ustedes en la tierra de Canaán, la cual les doy en propiedad, yo pongo moho infeccioso en alguna de sus casas, el dueño de la casa deberá decirle al sacerdote: en mi casa ha aparecido una especie de moho. Entonces el sacerdote, antes de entrar para examinar el moho, mandará que desocupen la casa para que no se contamine todo lo que hay en ella. Hecho esto, el sacerdote entrará a examinarla. Si el moho de las paredes forma cavidades verduzcas o rojizas que parezcan hundirse en la pared, el sacerdote saldrá de la casa y la clausurará durante 7 días. Al 7º día regresará y la examinará. Si el moho se ha extendido por las paredes de la casa, mandarán a quitar las piedras mohosas y tirarlas fuera de la ciudad en un lugar impuro. También mandará a raspar todo el interior de la casa, y el material raspado lo arrojarán fuera de la ciudad en un lugar impuro. Después se repondrán las antiguas piedras con otras nuevas, y se recubrirá la casa con estuco nuevo. Si después de haber quitado las piedras infectadas y de haber raspado y recubierto la casa, vuelve a aparecer el moho y se extiende por toda ella, el sacerdote irá a examinarla. Si el moho se ha extendido por toda la casa, se trata de un moho corrosivo. Por lo tanto, la casa es impura y deberán demolerla y arrojarla en un lugar impuro fuera de la ciudad, las piedras, la madera y el estuco. Cualquiera que entre en la casa mientras esté clausurada quedará impuro hasta el anochecer, y todo el que duerma o coma en dicha casa deberá lavarse la ropa. Si después de haber sido recubierta la casa, el sacerdote la examina y el moho no se ha extendido, la declarará pura, porque la infección ha desaparecido. Para purificar la casa, el sacerdote deberá tomar 2 aves, pedazos de madera de cedro, un paño escarlata y ramas de hisopo. Degollará una de las aves sobre una vasija de barro llena de agua de manantial. Tomará la madera de cedro, las ramas de hisopo, el paño escarlata y la otra ave viva, y mojará todo esto en la sangre del ave degollada y en el agua del manantial. Luego rociará la casa 7 veces, así la purificará con la sangre del ave, con el agua de manantial, el ave viva, la madera de cedro, las ramas de hisopo y el paño escarlata. Saltará entonces el ave viva a un campo abierto. Así purificará la casa y esto quedará pura. Esta es la ley respecto a cualquier tipo de infección cutánea, de tiña o de moho, ya sea en la ropa o en la casa, de inflamación, erupción o mancha blancuzca, para así poder enseñar al pueblo cuando algo es puro o impuro. Esta es la ley respecto a las infecciones. Dice el comentario: agradece a Dios por la transformación más grande de la historia. ¿Puede Dios revitalizar la iglesia? ¿Puede transformar una nación? ¿Puede reducir los niveles de delincuencia y vaciar las cárceles? ¿Puede transformar la situación en que se encuentran los matrimonios y la vida familiar? La gran transformación en la historia ocurrió en la cruz a través de la sangre de Jesús que fue derramada por nosotros. Aquello que parecía una derrota total, Dios lo cambió en la victoria más grande de todos los tiempos. Al hacerlo, posibilitó que cada uno de nosotros seamos parte de la transformación de Dios en el mundo. Hoy en día en nuestras comunidades. Todo esto fue anticipado en el pasaje de hoy en el Antiguo Testamento. Una y otra vez en el libro de Levítico leemos sobre la necesidad de purificación debido al pecado y la culpa. Se requería sacrificio, era necesario la propiciación, la sangre de un cordero sin defecto que ofreciera expiación y limpieza del pecado. El apóstol Pablo explica cómo estas cosas señalan la gran transformación de Jesús, de la que dan testimonio la ley y los profetas.
Todo lo que leemos en Levítico está diseñado para dar testimonio de Jesús. Pablo prosigue: esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. Por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Como resultado, hoy puedes acercarte a Dios con total confianza. En este pasaje del Levítico leemos sobre la purificación que ocurría mediante el agua, así como por medio de la sangre. Esto se retoma en el Nuevo Testamento como un anticipo de la forma en que Jesús nos limpia. Así dice el escritor de Hebreos: acerquémonos pues a Dios con corazón sincero y con la plena seguridad que da la fe, interiormente purificados de una conciencia culpable y exteriormente lavados con agua pura. Luego concluye su ilustración al sacar provecho explícitamente de la metáfora sacrificial que vemos en nuestro pasaje para explicar cómo se logró esto. Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre. Romanos 3:25. Así es como se transforma la historia. Así es como fue transformada la vida de John el Grandulón. Así es como fue cambiada mi vida. Así es como la desesperación se transforma en gozo. Gracias a Dios por Jesús. Señor, gracias porque ya has transformado la historia. Te pido en oración que cambies nuestra nación. Te ruego que derrames tu espíritu, reaviva a tu iglesia, transforma la situación en que se encuentran los matrimonios y las familias. Oro para que bajen los índices de criminalidad, que las prisiones comiencen a vaciarse y que nuestras ciudades, pueblos y aldeas sean transformados. Venga tu reino. Pipa añade: el moho parece haber sido un gran problema en el Antiguo Testamento. El tratamiento para este era muy complicado, ya que requería de la participación del sacerdote. Tenemos humedades en la iglesia, algo que probablemente sea similar. Me alegra que miembros de la congregación no llamen a Nick cada vez que les sale moho en sus casas. Nick no es una persona muy habilidosa. Muy bien. Hasta aquí llega la lectura del día de hoy. Recuerda que puedes tomar un tiempo para meditar de manera personal y también para orar. Te animo a hacerlo y deseo que tengas un excelente día. Hasta mañana.